Buenas tardes, hoy voy a preparar un alfajor de almidón de mandioca, no con fécula de maíz, o sea, con las maicenas. Hoy voy a mezclar almidón de mandioca con harina. Bueno, aquí en ingrediente seco tengo 2 tazas de almidón de mandioca, 2 tazas de desayuno y 1 taza de harina común. A esto lo voy a agregar polvo de hornear, más o menos así. También los voy a agregar bicarbonato, que es esto. También lo voy a agregar digamos así, también. Si usamos una cucharita de té, una cucharita pequeña, lo vamos a usar casi llena. Pero como esto es una cuchara grande, lo vamos a usar así, más o menos, una punta, digamos, considerable. Bueno, también lo vamos a agregar una pizca de sal. Vamos a agregarlo todo aquí en los ingredientes secos, que es la harina, 1 taza de harina común y 2 tazas de almidón de mandioca. Por otra parte, aquí tengo batido ya 100 gramos de manteca con 100 gramos de azúcar, a cual las voy a incorporar de a poco 2 yemas y un huevo entero. 2 yemas y un huevo entero. Vamos a mezclarlos, vamos a batir esto. Los batimos con un batidor o también podemos usar una máquina para batir con la batidora, digamos. También se puede utilizar una batidora para batir la manteca, el azúcar y los huevos. Nada más que para unirlo. Así lo vamos mezclando todo. Luego lo vamos a agregar una ralladura de limón. También vamos a agregar vainilla, digamos, un chorrito de vainilla. También lo vamos a agregar y así vamos a unir todo esto, lo vamos a mezclar bien y luego vamos a incorporar los ingredientes secos hasta formar una masa que podamos amasarla un poquito, pero sí debemos llevar a descansar en la heladera más o menos 1 hora o más. Lo podemos dejar varias horas en la heladera porque así la masa también será mucho más fácil trabajarla. Luego, una vez que ya tenemos la masa, ya lo vamos a estirar y luego lo vamos a cortar con un cortante pequeño y vamos a hacer las tapitas de los alfajores. Lo vamos a hornear por unos 7-8 minutos. Vemos, porque la verdad que no deben dorarse, debe estar cocida, pero no debe estar así que dorado, ¿sí? En ese aspecto debemos tener cuidado con las tapitas de alfajores. Luego que ya están las tapitas de alfajores, lo vamos a dejar enfriar y luego lo vamos a rellenar con dulce de leche y lo pasamos por coco rallado en los costados. Y así vamos a tener nuestro alfajorcito. Vamos incorporando la harina, vamos viendo cómo nos va quedando y vamos formando la masa, que no debe ser muy dura ni debe ser muy blanda. También podemos trabajarla en la mesa hasta unirla, porque no es necesario amasarla mucho, solamente las unimos y ya lo llevamos a la heladera. Más o menos una masa así, si falta
lo seguimos agregando harina. Si las harinas no sobra la harina, porque siempre lo preparo así en esas cantidades y lo voy usando las cantidades necesarias dependiendo de las cantidades de huevo y materia grasa que ponemos para hacerlo. Y entonces sí lo vamos a formar la masa, no obliguemos a que la harina vaya a usar todas las harinas que preparamos. Simplemente preparamos harina, así lo vamos usando a medida como va quedando nuestras masas. Porque para esto, que son 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar y 2 yemas y una clara, a veces nos sobra un poquito de harina. Pero eso siempre es necesario preparar la más harina para que no nos falte. Es más o menos la cantidad. Bueno, más o menos así. Lo vamos a llevar a la heladera por 1 hora y después o más. Y ya podemos armar nuestros alfajorcitos. Esta vez no de maicena, sino simplemente alfajores, porque es con almidón de mandioca. Más almidón de mandioca que harina. 1 taza nada más de harina común, harina todo uso, y 2 tazas de almidón de mandioca. Bueno, ya una vez que esto está todo unido, lo vamos a llevar a la heladera.